Hola, bienvenidos a Esto No es Político en su tercera temporada desde el cafecito. Como siempre, nos vamos a tomar un café. Felipe Rodríguez y yo, él es abogado, escritor recién estrenado. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Sonorama los jueves a las 18 horas. Felipe, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Oye, empezar por esta combinación, hablábamos antes de iniciar la grabación, la combinación de ser abogado y escritor. ¿Por qué escritor? ¿En qué momento decides empezar a escribir? Decidí a los 14 años, cuando decidí que lo único que me quería dedicar era a la literatura, pero fue pasando el tiempo y me di cuenta que no podía vivir de la literatura, básicamente estaría viviendo bajo un puente. Entonces decidí hacerme abogado porque es en lo que soy realmente bueno. Creo que para ser escritor tienes que tener muchísima formación, incluso mucho más que la de abogado. La de abogado es del inicio tener la habilidad de poder litigar y poder tener la capacidad de entender la ley y las normas de un país. Así que decidí ser abogado para poderme ganar la vida y poco a poco ir pudiendo dejar el derecho para dedicarme a la literatura. O sea, ¿en algún momento quieres dejar de ser abogado y solo escribir? Sí, yo no me veo siendo una persona de 60 años y ejerciendo la profesión, ni de 55 años y ejerciendo la profesión. Espero poderme jubilar en mis años 40. Ya mismo, no falta tanto. Ya no falta Verás tanto. que no falta tanto, que No, una década. Una década más, tengo 37 años, así que espero un momento que mi estudio jurídico siga funcionando, porque realmente es hoy un reloj suizo que funciona prácticamente si yo quisiera sin mí. Aún tengo que seguir atendiendo a mis clientes. Y logré una década más, pero llegar a un punto en el cual pueda decidir ser feliz. Y escribir. Eso es ser feliz Eso para es ser ti. feliz. Oye, ¿y por qué, o más bien, cómo es este acercamiento a los libros? De hace poquito estuvo aquí Oscar Vela, pueden ver el episodio también en este canal, y él hablaba de cómo se acerca a los libros, que incluso su familia muy grande dice que él literalmente dormía en la biblioteca porque ya no había espacio para tantos hijos en la casa. ¿Cómo es tu acercamiento con los libros? Bueno, si Oscar ve este capítulo, a él le debo haber publicado mi primera novela. Lo quiero mucho, es una persona muy importante en mi vida. Nace de mi relación con mi abuelo Julio Moreno. Él fue alcalde de Quito, y tenía una biblioteca espectacular. Hoy tengo más libros que él. Cuando yo era niño y veía su biblioteca era algo que me alucinaba. Entraba y no podía entender cómo pueden existir tantos libros en un solo lugar. Y lo veía leer, entonces yo aprendí a leer con el ejemplo, viendo a la gente leer. Igual mi padre siempre estaba leyendo. Él no era un hombre de literatura, era un hombre de ensayo, pero siempre se estaban documentando, y cuando yo les veía interactuar en público sentía que sabían más que los demás. Entonces desde muy joven entendí que deben saber más que los demás porque siempre están leyendo. Entonces básicamente lo mío es una emulación. Es por emular a los adultos, terminé amando la literatura, leyendo muchísimo, y hoy día sigo leyendo mucho, pero trato de escribir también la mayor parte del tiempo. ¿Y cómo, o más bien, que si recuerdas qué libros te empezaron a marcar cuando eras pequeño? Con Oscar también comentábamos, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta leer y yo leí El Principito chiquita, y a mí no me fascinó El Principito, pero me gustaban los mitos y las leyendas griegas, los cuentos de Grimm, que con Oscar mencionábamos que tienen esos finales horrendos, súper crueles. En tu caso, ¿cuáles fueron estas primeras lecturas quizá como niño que dijiste, wow? Cuando era niño, es decir, es curioso, pero cuando tenía 10 años, empecé leyendo cosas sobre política. Yo recuerdo más, pero recuerdo el libro. Yo de haber tenido entre 10 y 11 años, y el primer libro que me marcó era un libro que se llamaba El liberalismo radical. Era un libro de mi abuelo. ¿Leíste eso a los 10 años? Sí, leía a los 10 años porque cogía los libros que ellos estaban leyendo. Entonces, claro, si es que lo he leído más tarde, años más tarde, lo volví a leer. Y me sorprendió que no entendí nada en su momento, pero empezó a marcarme. Es decir, había muchos temas que ya me marcaban. Pero me hice adicto a la novela histórica muy joven, desde los 12 años. Leía pura novela histórica, me obsesioné en su momento con la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas que me encantan, luego la Primera Guerra Mundial. Me hice un estudioso de Roma y de las guerras púnicas hasta no poder más durante años. ¿Te gustan las guerras? Pero ya no leo novela histórica. Deben ser unos 8 años que dejé de leer novela histórica porque ya me aburre la novela histórica y siento que hay una evolución. La novela histórica es bellísima y es algo, creo que es una forma de introducir la historia de forma distinta, que es lo que ha hecho Íñigo Salvador, podernos narrar la historia no de forma aburrida, no de forma lineal, sino hacer que leer la historia sea una aventura.
Pero luego también vas evolucionando como lector y pasas de la novela histórica ya a la literatura mucho más pura. En mi caso, el boom latinoamericano me trastornó descubrir a los autores latinoamericanos. Yo leo de todo el mundo, pero sigo pensando que los autores latinoamericanos son los mejores de todos. ¿Cuál es tu favorito o tus favoritos? Porque yo sé que es difícil decir un solo autor, pero... Es curioso, ideológicamente Vargas Llosa, pero creo que el Gabo, con quien ideológicamente tengo un abismo de distancia, es muy superior a Vargas Llosa. La literatura, De literatura, claro. Entonces, muchas veces uno dice a Gabriel García Márquez lo tachan de comunista, yo también lo tacho de comunista, y yo soy anticomunismo, pero no por eso voy a dejar de leerle al genio. Entonces, yo sí tengo claro que no se debe vetar la buena literatura, es decir, por las posturas políticas. Por las posturas políticas. Hay grandes escritores nazis y no por ser nazis voy a dejar de leerlos. Entonces yo creo que tiene que diferenciarse el autor de su escritura. Porque si nos empezamos a enfocar en los escritores o en los artistas en general y en sus propias perversiones, dejaríamos de acceder al arte. ¿Crees que está vinculado lo uno a lo otro? Incluso estas perversiones que tú dices, ampliando no solo a los escritores o estas cargas que tienen en sus vidas personales. No sé, a Güeyes Amin se le ha acusado de violencia incluso al interior de su casa. ¿Crees que estas, a Pablo Picasso, a Dalí... o a Pablo Neruda, problemas con su hija... incluso él tiene acusaciones graves de violencia sexual. Es decir, ¿crees que estas perversiones, como tú las llamas, o estas cargas que son de sus vidas personales, sí se pueden separar de su literatura? Creo que se separan absolutamente. Siempre creo que va a haber una carga de lo que tú eres, de lo que tú escribes, pero definitivamente van separados. Y lo he experimentado yo como escritor. Es decir, ahora que escribí una novela donde muchos de los personajes dicen y aseveran con vehemencia todo lo que yo no creo. Pero necesito que crean en eso, necesito que aseveren lo que aseveren, porque si no le quito la personalidad del personaje. Entonces uno tiene que tener la capacidad de diferenciar al autor de sus escritos. Caso contrario, le podrías estar endilgando a algún escritor cientos de perversiones que no son de él, son de sus personajes. Y tocas un tema súper interesante, porque quizá ahí un poco la pregunta, yo siempre me he preguntado esto ahora que he leído a muchas mujeres que escriben sobre maternidad y escriben unas ideas que son horribles sobre la maternidad, o sea, quiero decir, súper fuertes de pensarlas y horribles, del rechazo a los hijos, unas cosas como muy feas. Y yo me preguntaba si es que no hay un poco también de ti en eso, y haciendo extrapolación a lo que mencionas sobre tus personajes, porque para que pienses ciertas cosas no tiene que haber algo de ti. No, yo creo que cuando uno lee mucho, y eso es una pregunta que yo me planteaba el otro día, y es ¿por qué escribir? ¿Y por qué leer literatura? Es decir, ¿qué es la razón que te guía? Y mi respuesta es porque me enardece y me enfurece tener un solo punto de vista y una sola vida. Entonces, cuando uno lee mucho y es capaz de ponerse en los zapatos de cientos de miles de personajes de ficción, uno es capaz de tener una empatía distinta al que no lee. Entonces yo, por ejemplo, soy un oponente obviamente a los nazis, pero yo puedo tener un personaje nazi que explique por qué hay que matar a los que son diferentes. ¿Por qué? Porque he leído tantos libros además y biografías de los nazis que entiendo cómo piensan, por lo tanto le puedo hacer al personaje pensar como ellos. Eso no quiere decir que yo piense igual. Entiendo. Pero también hay una trampa, y esa trampa es que también los escritores lo que hacen, y hoy me voy a incluir, lo que hacemos también es muchas veces escondernos atrás de los personajes, porque hay muchas cosas que yo no puedo decir en redes sociales porque me linchan, pero puedo darme el gusto de que sea un personaje el que lo diga, y cuando me dicen, oye, pero tú lo dijiste, mi respuesta es no lo dije yo, lo dijo el personaje. Entonces también hay esa trampita de por medio, pero creo que puedes despersonificarte completamente. ¿Y hay de ti también, de ti, Felipe Rodríguez, en los personajes? Sí, en mi primera novela y en mi segunda, que la voy a sacar en junio, que ya está terminada, pero la estoy dejando reposar, los personajes principales tienen mucho de mí. En mi primera novela, mi personaje principal, que es Antonio, es un hombre que se va a volver loco en el camino, me puse a pensar qué haría yo si me pasarían todas esas cosas, o qué haría yo el momento que se me rompe mi ética y mis principios, cómo me comportaría. Entonces me quise imaginar y dije, muy bien, tú tienes una ética, tú nunca matarías, pero si ya matas, ¿cómo te comportarías? Entonces decidí recrear mundos paralelos de lo que yo podría ser o de lo que yo nunca podría ser. Y esta vida que tú dices a través de estos personajes se vive porque dices, me enardece tener una sola vida. Tienes más vidas a través de los personajes. Me parece brutal, y de los que escribes y de los que lees. Es decir, vivir desde solo tu punto de vista, es decir, desde el punto de vista de Felipe Rodríguez, del mundo más aburrido del mundo. A mí me encanta vivir desde el punto de vista de Julio César, de Publio Cornelio Escipión, de Aníbal, de personajes literarios, como vivir en carne propia lo que vivió la familia Buendía en 100 años de soledad. Es decir,
A mí me parece súper triste la vida de quienes no leen, porque viven sus propias vidas y no viven ninguna más, aburridísimo. Y tú contabas al inicio cómo empezaste a leer política y suena política un poco pesada para un niño de 10, 11 años, luego cómo te fuiste acercando a la literatura o cómo, eso por un lado y cómo eso te marca la niñez. Entonces leía cosas políticas inevitablemente. Además, mi padre me hacía leer cosas políticas, me hacía leer libros de economía cuando era niño, que no entendía mucho, pero entendí la oferta y la demanda cuando era muy niño. Los habré entendido a los 7 años porque me lo explicaba con ejemplos prácticos. Pero tengo un tío que se llama Santiago Moreno, que vive, que es un gran tío al que quiero mucho, y él fue el primero en que me regalaba muchos libros. Es decir, él empieza a regalarme libros y abrir mi mente, más de ciencia y ensayo de difusión, que sea más entendible para un niño. Y poco a poco empecé a leer y tomar novelas. Entonces me acuerdo que a los 14 años descubrí Ildefonso Falcones y La Catedral del Mar. Hoy, por ejemplo, no la considero una mega obra literaria, pero en su momento me marcó y fue impresionante lo que estaba leyendo, sobre todo por el sufrimiento que me causaba leer, por la vida trágica que tenían los personajes. Entonces, poco a poco empecé a leer. Hoy leo como un desquiciado, es decir, es lo que hago prácticamente todo el día, al punto que he perdido mis aficiones. Entonces, por ejemplo, fui hincha del Nacional toda mi vida. ¿Ah, sí? Iba al estadio toda mi vida. ¿Por qué del Nacional? Porque mi abuelo era militar, era un equipo militar inicialmente y él era el que me... Llevaba. No me llevaba, pero él era hincha de, entonces yo quería ser igual que mi abuelo. El padre El lector. no, este es el padre de mi padre. Okay. El otro abuelo, el otro paterno. abuelo, el paterno, que era militar. Y claro, era hincha y ahora no sé nada de fútbol. Por ejemplo, el siguiente mundial, que será en Estados Unidos, Canadá y México, creo, no sé ni siquiera dónde va a ser, no lo veré. Si juega la selección y yo no veo el partido, no tengo tiempo, no pierdo mi tiempo con cosas que son intransigentes. Porque vea o no vea el partido, el resultado va a ser el mismo, no lo voy a cambiar. Por lo tanto, si no lo voy a cambiar, no lo hago. Pero solo haces cosas que puedes cambiar. Trato de hacer cosas que puedo cambiar o que me pueden cambiar a mí. Es decir, yo creo que un libro te puede marcar, un partido de fútbol no. Entonces dejé de hacer esas cosas. Por ejemplo, yo no veo una película hace 23 años. Llevo 23 años sin ver una película. ¿Por qué no crees que una película te cambie? No tengo afinidad con el cine, me duermo rápido. Soy tan lector que no es un arte, y es un arte además que no le voy a quitar el merecimiento que tiene, pero ya me lo dan todo imaginado. Es decir, ya el trabajo mental me lo hace el director, lo puedo hacer de forma maestra, y no me gusta que me hagan el trabajo mental. Prefiero yo percibir olores, sabores, poder tener visiones con el producto de mi imaginación y no porque ya está dado en una pantalla. O sea, desde que eres adolescente, ¿no? Es película. Ajá, no veo películas. ¿Y cuál es la última que viste? ¿Te acuerdas? Uf. No te acuerdas ni siquiera. No me acuerdo ni siquiera. O sea, no te atrae ni cuando hay los premios, ni cuando hay autores cineastas ecuatorianos, ¿no? No, recién intenté ver una que estaba buena, voy a admitirlo, que fue La Sustancia. Pero no sé por qué me duermo rápidamente. Entonces la vi en pedazos, pero no puedo decir que la vi completa porque no logro mantener mi atención. Entonces me acuerdo que estuvo muy buena, pero no es lo mío. O sea, definitivamente no es lo mío el cine. ¿Y cuando eras niño, cómo eres? O aparte del lector, ¿cómo eres? Violento. Bronquista, es decir, siempre tuve muy mal humor y siempre tuve malas reacciones, es decir, siempre fui un niño caprichoso, yo lo admito, un niño caprichoso y mimado. Es que eres el último de Soy el último con diferencia de 11 y 13 años con mis hermanos, entonces yo crecí en un mundo de adultos, caprichoso, peleón, conflictivo, muy mal alumno en el colegio. Y medio solitario, o sea, siempre me gustó estar, desde niño yo leía en el bus. Los recreos a veces jugaba con niños, a veces leía, dependiendo cuán enganchado estaba un libro. Pero en general tuve buena relación con mis amigos. Nunca fui bulliador, nunca fui una persona que genere temas de maldad, pero fui un niño muy reactivo. Es decir, si me querían hacer bullying, mi reacción nunca era quejarme con un profesor, sino quejarme directamente con su rostro utilizando mi puño. O sea, pegaba, siempre, pegón. Siempre. ¿Y cómo aprendiste a pegar? O sea, ¿cómo fue? Nada, era reacción física de te metes conmigo y agredo. Y es algo que a mí me ha costado mucho controlarme, ¿no? O sea, hasta grande eras. Yo aún quiero muchas veces de los días de mi vida bajarme del auto y pegarle al otro. La última vez que quise hacerlo fue ayer. Es decir, tengo unas ganas, me sulfuro muy rápido, pero no lo hago hoy porque soy abogado y sé que no está mal. No lo hago porque además hoy día se inventaron esto que se llama cámaras de los celulares y si me filman me arruinan la vida. Es decir, imagínate el escándalo. O sea, más es por el miedo de que seas escandalizado a que... Si no, yo encajo un cabezazo sin problema. Yo no lo hago porque hoy pueden registrarlo.
Pero a veces creo que las personas se merecen tener un buen cabezazo en la nariz, se la merecen. Pero ¿no has tenido una experiencia así donde te terminan arrastrando a ti en estos golpes? ¿O cómo es esta Eh, dinámica masculina de los golpes? Explícamela. Sí, o sea, mi peor experiencia fue, yo fui expulsado del colegio americano y me gradué en el Velasco Ibarra. Ya te voy a preguntar esa anécdota que sí me la contaste, a ver si la quieres compartir. Un colegio fiscal y claro, a mí cuando estaba en el colegio fiscal me llevé muy bien con todos, para mí fue un cambio radical del americano a un fiscal, un colegio muy pobre pero con unos compañeros maravillosos. Y los estudiantes del Central Técnico se enteraron que había un estudiante del americano en el Velasco Ibarra, eran colegios muy cercanos en distancia, y decidieron irme a pegar. Y yo, como era buen puñete, yo llevo boxeando desde que tengo 17 años, yo me reí y dije, les voy a dar una lección de vida a esta gente. Nada de lección de vida, terminé inconsciente y masacrado en el piso. Nunca supe cómo o sea, supe cómo me pegaron, pero lo que supe es que no estaba preparado para ese tipo de pelea, ¿no? Fui masacrado y claro, bajé yo muy gallito. La lección fue al revés. Y la lección fue al revés, o sea, al gallito lo cocinaron vivo. Pero te pegaron entre muchos. Me pegó uno me ganó y luego ya me patearon entre muchos. ¿Y tus papás no vivían con el corazón en un hilo? Sí, pero por suerte no me pegaron en la cara, entonces no tenía marcas, no tenía tantos Felipe, por favor. golpes en la cabeza. O sea, estoy pensando en mi hijo. Si llega pegado así, creo que me daría algo. Sí, pero por ejemplo, mi padre, él me enseñó desde niño y me dijo, si a ti te molestan, rompes la nariz. O sea, desde niño me dijo, nada de estarte quejando. Hijo de militar, mi padre habrá estado en 8 colegios más o menos, porque por misiones militares de mi abuelo, además en épocas incluso de guerra con el Perú, él vivió en Amazonía, vivió en Loja, vivió en múltiples lugares y siempre eran los nuevos. Entonces los hermanos Rodríguez lo que hacían era, cuando les irrespetaban por ser los nuevos, ponían en su lugar a todos. Era de herencia entonces. Claro, entonces mi padre era karateca, mi tío era campeón de lucha olímpica, grecorromana, entonces... Y yo crecí en un ambiente en el cual mi padre siempre me dejó claro como buen hijo de militar, porque... Hay una lógica totalmente La diferente. lógica es, esto se resuelve como varones, y yo lo resolví así. Hoy el derecho me ha cambiado, porque hoy día trato de evitar la violencia. Pero, por ejemplo, yo normalmente no tomo casos que van a visitarme a la oficina de... me dice alguien, por ejemplo, llega un chico de 25 años, dice, me di de puñetes y me rompieron la nariz y quiero meterle a la cárcel. Mi respuesta es... Perdiste la pelea y así es la vida. A veces uno se pega y pierdes. Yo no voy a ser el abogado que le meta al otro a la cárcel. No me parece que es un hecho penalmente relevante. Penalmente relevante será que a alguien le hagan bullying, que a alguien le peguen o torturen entre muchos. Pero hay cosas en las que yo ya no me meto. Entonces son los traumas familiares. Me gusta llamarles traumas familiares porque yo no soy militar. Tampoco soy hijo de militar. Eres Pero nieto de un soy militar. nieto de un militar, pero es impresionante cómo va calándote desde niño, neurológicamente Marcan te va esas marcando. cosas, claro. Y yo estoy marcado, o sea, yo sigo pensando muchas cosas como militar. Por ejemplo. El orden, por ejemplo, la obediencia. Para mí es imposible entender que un policía te pida documentos y le insultes al policía. A la autoridad tú le tienes que respetar. Eso es un problema que yo veo mucho en el Ecuador. La gente no respeta a la autoridad. Por ejemplo, maltrata a los policías. Para mí es imposible. Si un policía a mí me dice documentos, por supuesto, inmediatamente. Es la autoridad dándome una orden. Entonces, eso es algo súper marcial que yo tengo marcado y que no logro entender por qué nuestras autoridades nos hacen respetar. Pero ¿y de chico y de adolescente eras así igual súper obediente con lo que tus papás te decían o eras rebelde? Era rebelde, sobre todo contra mi papá. Me le trataba de rebelar siempre. Porque él era tan marcial que yo necesitaba hacer su contrapeso. Y creo que gran parte de mi formación es oponerme a mi padre en miles de cosas. Y es curioso porque van pasando los años y me termino aliando de forma completa. Es decir, tenía una rebeldía, pero esa rebeldía es culpa de mi mamá. ¿Por qué? Porque ella me protegía cuando era rebelde. Entonces yo tenía un lado que era el del hijo de militar y el otro era la de hija de un exalcalde liberal radical. Entonces tenía esta combinación rara en la casa. Pero interesante eso a la hora de crecer, porque forma de distintas maneras la personalidad, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, tengo marcado eso. Mi padre un tipo duro, sin agresiones físicas, pero de esos padres de nuestras épocas en las cuales con una mirada te decían todo. Es decir, si él quería que yo obedezca, con una mirada me hacía ir a donde yo tenía que ir. Y sí, lo hacías.
Sí, bravísimo, ¿no? Bravísimo, encaprichado, diciendo te odio desde niño, así, pero lo hacía porque era la autoridad de la casa. Y cuando estás en el colegio americano, ¿qué es lo que pasa? Y tú me contaste una vez esta anécdota del bullying, tú interveniste para defender a alguien, me parece que era. Cuéntame un poco esa historia. No intervine para defenderlo. Este es un caso en el cual un estudiante de un curso menor a mí es golpeado, torturado brutalmente y En el colegio. en un paseo de fin de año. Y es filmado. Y esa filmación, que se va a llamar La Pasión de, y su apellido, va a empezar a ser comercializada en el colegio. Entonces la gente compra el video. Pensemos, estoy remitiéndome al año 2005. Alguien filmó, ni siquiera con un teléfono, alguien filmó con una cámara de fotos que tenía la opción de filmar. Estos golpes, la masacre, la gente burlándose. Quinto curso, quinto curso, cómo le obligaban incluso a asfixiarse con su propio vómito. Y se empieza a vender este CD por todos lados. Entonces, no me acuerdo, eso sí, el precio del CD no me acuerdo. Entonces, lo que yo hice fue entregar a las autoridades. Y yo no compré el CD, les quité, les arranché el CD, entregué a las autoridades. Y como, a tus compañeros, o un curso menor. Era un curso menor. Entonces, les dije a las autoridades que siempre hablaban de solidaridad, de unión, de ética. Les decía, este es el colegio. Es decir, si ustedes quieren saber qué pasa en este colegio, qué amplifica este colegio, es de esto. Miren lo que está pasando. Y ustedes hacen absolutamente nada. Entonces así empieza mi pelea con las autoridades porque no hacían nada. Finalmente van a ser expulsados. Tenías 17 años. Yo tenía 17 años, van a ser expulsados todos estos chicos. Yo me voy a convertir en el villano. Le llamaban los padres de familia de los agresores a mi mamá a decir que les estoy destruyendo la vida, que cómo me atrevo, que me retracte. Y yo seguía empeñado en que tenían que irse del colegio y que no podían seguir ahí. Y eso va a empezar mi lucha contra las autoridades del colegio, que va a desembocar a lo que yo siempre he sido y es pelearme con ese tipo de autoridades. Pero sí ves que hay esta dualidad, porque dices, soy súper respetuosa de la autoridad, pero te peleas con la autoridad, desafías a la autoridad cuando tú sientes que hay una injusticia. Claro, había una injusticia y lo que hice fue exponerles lo que pasaba. Y luego fueron pasando cosas como que un profesor... es más, me acuerdo su nombre claramente, Fabián Salgado, le decíamos tío Fabi en el colegio, me cuenta una historia y es que desapareció el dinero del fondo de cesantía del colegio. Yo me indigné y no tenía ni idea de lo que significaba cesantía, ¿no? Entonces me fui a averiguar a la biblioteca lo que significaba cesantía, entendí lo que pasaba y descubrí cómo pusieron a una compañía fantasma. Entonces, en ese tiempo... Alicia Yanes era la ministra de Educación, era la época, si no me equivoco, Lucio Gutiérrez estaba ahí. Logré tener una reunión con ella y le conté cómo se llevaron el dinero al colegio. ¿Y quiénes se habían llevado? Una empresa fantasma, pero siempre, les pidió a ellos pero siempre le culpé yo al rector con quien nunca tuve una buena relación. Entonces, claro, empezó a haber un escándalo y una investigación del Ministerio de Educación al colegio porque yo estaba denunciando que el rector se había llevado el dinero. Nunca supe si se lo llevó o no, no lo podría aseverar que se lo llevó él, pero al menos él fue el negligente que dio el dinero a un fondo de inversión fantasma. Entonces empecé con esto, empecé a tener muchísimos problemas. Sentí yo que había un boicot ya de que no me podían tolerar ni ver ahí. Pero esto era, lo del fondo de cesantía era en paralelo, antes, después de lo del CD. Días después. Ah, era todo ahí mismo. Días después porque me indigné, porque mi madre les preguntó, les dijo, a ver, porque todos me querían pegar. Y les dijo, si le hacen algo a mi hijo, ¿quién responde? Y el rector respondió, dentro del colegio lo podemos evitar, afuera no es nuestro problema. Entonces yo me emperré y dije, les voy a perseguir y voy a hacer esto. Y siempre he sido de los que coge del cuello y no suelta. Entonces... ¿Eres rencoroso? Sí, súper rencoroso. O sea, creo una venganza, ¿ya? Pero creo una venganza educada, no una venganza violenta. Sino tú me haces algo y yo espero mi oportunidad para podértelo regresar. Y te lo regreso. O sea, te lo regreso. Yo no me olvido nunca, podrán pasar años. Y entonces no es que vivo por vengarme, pero apenas cae en mis manos el documento que necesito. Muchas veces caen documentos en mis manos hoy como abogado de personas que no sé quiénes son. No tengo tiempo. Esa es una diferencia con mi padre. Mi padre caía algo en sus manos de corrupción y lo denunciaba automáticamente. Pero es que se dedicó también. Él se dedicó a eso. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que ejercer mi profesión. O sea, no puedo estarme convirtiendo en héroe de nada. Pero cuando cae en mis manos un documento de alguien que me hizo algo hace 15 años, me apersono del caso. Es como que, por fin llegó a mis manos. O sea, ¿sí crees que la venganza es del plato que se sirve frío? Se sirve frío, se sirve inteligente y se lo disfruta. O sea, sí te has vengado de gente. Sí, muchísimas veces. No, muchísimas veces. Y regresando un poco a esto que pasaba en el colegio, ¿cómo terminó el asunto? Porque si es que ya había un conflicto de ese nivel, me imagino que la relación con los compañeros tuyos, incluso el curso se debe haber vuelto tenso, en el colegio el ambiente tenso, claro, y difícil ir al colegio. Me convertí en el chismoso. Luego hubo una pelea con un compañero mío.
nos empujamos, hubo una agresión y me suspendieron. Y al suspenderme me dijeron que me podía graduar, pero telemáticamente. Pero estoy en el año 2005. ¿Ya? No hay, creo que había Skype, tal vez había Skype, pero que iban a darme clases y los profesores iban a mandarme todo por correo electrónico. Para que no vayas al colegio. Para que no vaya al colegio. Me entregaron las cosas de mi locker en una funda de basura. Entonces me indigné. En realidad no me expulsan, pero lo que hacen es expulsar, lograr que me vaya. Y yo soy aceptado en varios colegios, pero yo decido irme a un colegio fiscal porque quería ver esa realidad. Además, porque me gustaba la política y sentía que vivía en una burbuja y que no estaba viendo la realidad. Y yo mismo me daba cuenta que vivía lejísimos de la pobreza y quise ver cómo qué pasaba. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, si yo puedo unir mi historia escolar, te puedo decir que lo mejor que me pasó en la vida estudiantil fue estar en un colegio fiscal. ¿Cómo fue esa experiencia? Buena, te llevas un shock al ver la mala educación que tienen. Yo me acuerdo que, por ejemplo, no me voy a olvidar nunca de esto. Yo aprendí raíz cuadrada en primer curso y estaban recién aprendiendo raíz cuadrada en sexto curso. O sea, no estaban Una atrás. brecha brutal. Una brecha brutal, idiomas nada, un nivel de ignorancia total, el nivel de los profesores bajísimo, es decir, podías ver que no estaban capacitados para dar clases. Muchísima pobreza, no teníamos ventanas, cuando llovía la clase se mojaba, habían... Y estamos hablando de una escuela en el centro norte de Quito. Al lado de la Condamine, Sí. ¿no? Al lado de la Condamine, a un paso del Equicentro. Realidades muy locas. Por ejemplo, tenía una compañera que llevaba una gallina al colegio porque era la gallina de la casa y no podían dejarle sola porque les podían robar. Entonces había una gallina en el aula. Entonces para mí esto era una cosa que yo no podía entender y estaba tan normalizado que yo no entendía. O sea, decía, ¿qué está pasando? O sea, no es posible. Surreal. Los baños no funcionaban. Pero hice un buen grupo de amigos, me acuerdo de todos. No los volví a ver, sino después de años, que me lo encontré uno que me pidió documentos, que era un policía que me paró de tránsito, que era mi compañero y nos reímos. Y de ahí no sé qué pasó con sus vidas, pero fue una linda experiencia. Y el salir del colegio no fue, no, ¿qué sentiste al salir del colegio? Al final el colegio de toda tu vida y este episodio en particular, era un episodio bastante violento lo que había ocurrido. O sea, es solo escuchando me parece que debe haber marcado, o sea, al muchacho que le pase esto, terrible, o sea, todo el ambiente del colegio y que además las autoridades no tengan, como lastimosamente pasa en muchos colegios, esta capacidad de defender a la persona que ha sido víctima de una tal agresión, y hemos visto ahora casos hasta de violencia sexual en los colegios, y los colegios como se centran en el prestigio y acusan, como tú dices, del chismoso, es del que avisa, en lugar de decir, oye, gracias, a ver cómo resolvemos y qué hacemos adentro. ¿Qué significó para ti a nivel Un personal? momento hermoso, porque yo detestaba el colegio. O sea, realmente yo nunca pusiera a mis hijos en el colegio americano. No me gusta, pero quería mucho a mis compañeros. O sea, yo me fui al paseo de fin de año con ellos. Mi grupo de amigos sigue siendo el del americano, son gente increíble, los quiero mucho, pero detesté institucionalmente al colegio por miles de cosas que pasaban internamente. Que va a ser algo diferente con ya entrar a la Universidad Católica luego. Otra realidad, otro mundo también la Universidad Católica, pero la disfruté mucho más la Universidad Católica y mi vida de estudiante universitario que la vida de colegial. ¿Y cómo fue para tus papás el hecho de que se dé todo este relajo en el colegio, que tú seas un poco el justiciero de este chico, la familia del chico, si tuvo alguna respuesta contigo? ¿Cómo Para fue? mi mamá una tragedia, o sea, ella realmente la pasó mal. Para mi papá se mataba la risa, o sea, yo siento que lo disfrutó, es decir, y disfrutó además como él estuvo en muchos colegios fiscales también por las misiones de mi abuelo. Le gustó que me vaya a un colegio donde me cambie la realidad. Entonces yo vi disfruta en mi padre, es decir, me encanta la experiencia que estás teniendo, por fin te vas a dar contra el piso y vas a ver lo que pasa. Para mi mamá fue mucho más fuerte, sintió que me dejaba, cuando entró a ver el colegio y vio cómo era, quedó traumada, o sea, fue un shock para ella. Pero bueno, se acostumbró rápido, el año pasó rápido, fue un año al final y ya, graduado. ¿Cómo era esa vida cotidiana en el colegio? Nuevo, en este colegio fiscal. Linda, básicamente jugábamos fútbol en cancha de cemento. Me acuerdo como una buena experiencia. No había bullying, nadie se atacaba, había solidaridad. Se ayudaban entre ellos porque había una pobreza brutal. Había gente que, me acuerdo que había un compañero que rompía literalmente el lápiz en tres y les sacaban punta porque había gente que no podía comprarse un lápiz para poder escribir. Entonces empecé a ver una dinámica distinta. Yo estaba acostumbrado a que compitan por quién tiene el esfero o el lápiz más caro de todos y que jamás compartan. Aquí me di cuenta que están dispuestos a romper lo poco que tienen para que tres puedan escribir.
Entonces creo que fue un ejemplo, tengo un ejemplo que es anecdótico, pero por ejemplo aprendí a compartir un mango, el mango de chupar. Cuando me pasaron por primera vez un mango ya con los pelos parados, porque era mi turno de chuparlo y yo no sabía qué hacer y ya, era el mango que compartían. Entonces fue un ok, cuando me dicen, ¿te chupaste el mango? Sí, o sea, estábamos compartiendo un mango de chupar entre todos y vi una dinámica distinta. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño, gratitud además, porque cambiaron muchísimas cosas de lo que soy. ¿En qué crees que impactó más con respecto a lo que eres, a las elecciones de vida que has hecho posterior a eso? Creo que en empatía, es decir, entender que existen otras realidades. Yo no soy crítico cuando la gente critica muchísimo a las personas con dinero y dicen es que no eres capaz de ponerte o vives en una burbuja, no te puedes poner en los zapatos del otro, pero no está tan mal, cada uno habla desde su posición. Entonces, si yo soy una persona multimillonaria, mis problemas son distintos al del que no lo son. Para mí eso no es criticable. Yo hablo desde mis zapatos y es legítimo hablar desde mis zapatos, pero creo que fue una experiencia que me permitió hablar desde los zapatos de los demás, es decir, entender que existen otras realidades, entender que existe dolor, que la pobreza no sea una cosa que te cuentan en clase, sino que la pobreza es algo que lo puedes palpar muy de cerca, pese a que yo no vivía pobreza, ¿no? Lo vivían ellos. Pero estabas compartiendo en tu vida cotidiana. Pero estaba compartiendo, por ejemplo, tenía una compañera que tenía 17 años, estaba embarazada, no hablaba de quién era el padre, me huele a que podría ser alguien de su propia casa. Todo este tipo de realidad, era la más noria además, era la que más se esforzaba estudiando con la panza ahí. Entonces, claro, dices una menor de edad embarazada, sin ventanas en las aulas, con un nivel de educación bajísimo, y pese a eso eran gente alegre, es decir, no veías sufrimiento, veías alegría. Como esperanza de todas maneras, o no tanto. No sé si esperanza, pero están adaptados a su mundo, entonces no ves no conoces otra realidad. No conoces otra realidad, entonces creo que fue muy valioso. Y ese fue tu primer choque de realidad con el otro país, porque tú bien dices, o sea, uno puede hablar, pero hablar desde donde tú estás no significa desconocer que hay otras realidades que lastimosamente a veces pareces como, no, yo sí, por todo lo que tengo me he esforzado un montón, sí, todos se esfuerzan, pero si partimos de realidades diferentes, tú decías, si tú habías estudiado previamente en el colegio americano, hablabas de inglés, estabas mucho más avanzado, por más que se gradúen tú y un compañero en el mismo colegio, tú y tu familia tenía una buena situación, tus padres profesionales o tu padre, partes de una diferencia. Sí, sí. Ese fue tu primer choque con este otro país. Ese fue mi choque con ese otro país, que no es otro país, es el país. Y yo me atrevo a decir, es la mayoría del país. ¿Y cómo, ya habías decidido para ese momento estudiar Derecho o cómo te encaminas hacia allá? Ya había decidido estudiar Derecho, había decidido que era en la Católica y ya entré a la Católica. ¿Por qué la Católica? Creo que hasta hoy en materia de litigio sigue siendo la mejor. Es decir, yo siempre divido a las universidades en dos. Si tú quieres ser un gran abogado del mundo corporativo, del arbitraje internacional, del derecho civil, es decir, un gran abogado empresario, creo que la Universidad de San Francisco se ha llevado todos los laureles, pero si quieres ser un litigante en materia penal, creo que la Católica sigue siendo imbatible. Y yo quería ser penalista. Yo era lo que se me daba fácil, el litigio. Aparte, cuando uno ve películas, uno no ve películas de alguien haciendo un habeas data o una acción de protección. Uno ve el acusado de asesinar a otro. Entonces decido hacerme penalista. La Católica era en su momento y sigue siéndolo la mejor en litigio. Y entro a la Universidad Católica. ¿Y cómo fue ese proceso en la universidad? Bien, yo le quiero mucho a la universidad. Soy profesor de la Católica ahora. Sigue teniendo muy buen nivel académico, así que le debo mi formación inicial a mis grandes profesores de la Universidad Católica. Tuve profesorazos. ¿Y durante todo este tiempo cómo te acompañó la literatura? Seguía leyendo, es decir, seguía siendo el tipo que lee en el cambio de hora, que lee los fines de semana, que se iban de... Sí, fui joven, siempre digo, fui joven y sí me iba de fiesta, pero no al nivel de mis compañeros. Es decir, mientras ellos decían vamos a tomar, yo me iba a leer. Es decir, nunca solté la literatura. ¿Y la escritura de tu libro cómo empieza? La escritura de mi libro, a ver, yo escribo primero un libro que se llama Tanto Todo, que es el que voy a publicar lo segundo, que es un libro sobre la democracia, ¿ya? Porque yo creo que la democracia está prostituida y tenemos unas nociones muy románticas sobre la democracia. Empiezo con ese libro porque quería decir todas estas cosas que me callo. Pero en el camino, mientras lo estoy escribiendo y estoy por terminarlo, empiezo a ver cabezas en parques, cuerpos colgando en puentes. Ayer vivimos una explosión en una zona extremadamente comercial de Guayaquil. Entonces empiezo a ver tanta violencia, tantos cadáveres. La prensa ya deja de informarte que hay crisis económica. Te empieza a enseñar cadáveres en autos con 3 tiros en la frente. Muere Efraín Ruales. Y empiezo a tener miedo.
Entonces me empiezo a dar cuenta que cada vez que se me acerca estoy conduciendo y se me acerca una moto, me pongo agresivo. De hecho, 2 veces estuve a punto de probablemente matar a 2 motociclistas porque se acercaron mucho y volteé el volante. Y dije, me estoy poniendo paranoico, siento que todo es sicariato. Así que me senté y decidí, dije, voy a escribir, pero mi novela es sobre Bukele. Así que me dedico 4 años de mi vida a estudiarle a Nayib Bukele a fondo. Entonces, creo hoy que si alguien, esto lo digo con soberbia absoluta, y es, creo que soy uno de los mayores expertos en Bukele del país, pero porque me dediqué a estudiarle para poder escribir sobre él. No le apoyo, tampoco lo ataco, ¿ya? Pero quería entender lo que pasaba allá, porque decía, a ver, ese es un país que se fue al diablo, es un país que se hundió por completo, nosotros aún podemos salvarnos. Quería ver la realidad de lo que pasó en El Salvador. Entonces estudio todo y hago que todo gire en torno a él, y voy comparando cómo va creciendo la criminalidad en Ecuador y cómo va decreciendo la criminalidad en El Salvador. Es decir, estos momentos en los cuales puedes salir del fondo solo cuando lo tocas. Nosotros aún no hemos tocado fondo. Y la pregunta es, ¿queremos tocar fondo? Y sobre eso va la novela. Y sustentado en historias de la vida real, todas ecuatorianas, de casos que yo viví. Es decir, todos los casos que están narrados ahí de violencia extrema son casos que yo llevé. De clientes tuyos. De clientes míos. En 4 casos, en todos pedí autorización para poder contar, porque obviamente hay unos que tú podrías descifrar que son ellos, y en los únicos que no pedí autorización es en los que todos están muertos. Entonces no tenía quien pedir la autorización. ¿Por qué eliges ese tema? Porque uno, creo que la literatura debe herir. Yo no creo en la literatura feliz. Está bien que a veces haya un libro feliz en el camino, ¿ya? Pero para la felicidad está la vida, ¿no? Para eso uno se casa, tiene hijos, es feliz. La literatura tiene que golpearte. Entonces decido escribir un libro que nos aterriza a todos, sobre todo porque los quiteños estamos muy cómodos, ¿no? Para ti, para mí es súper sencillo ver bomba en Guayaquil, masacre en playas, pero eso no está pasando en Quito. Y no nos damos cuenta que es cuestión de horas para que empiece a pasar en Quito. Entonces también escribo porque coyunturalmente era el momento para narrarle a la gente lo que está pasando en el país y para que la gente que está cómoda en sus casas se incomode. Es decir, escribí para incomodar. Me quedo pensando un poco porque he leído, por ejemplo, a las autoras ecuatorianas, sobre todo las que estaban recomendadas en el New York Times, a María Fernanda Ampuero, a Mónica Almeida, a Mónica, no es Almeida, Almeida es la periodista. Se llama el apellido Mónica, la de Mandíbula. Mónica, ¿sabes? Qué horrible, Dios mío, esta cabeza. Ya no me acuerdo el apellido. Ojeda. Ojeda, gracias. Mónica Ojeda. Que de hecho la hemos querido tener en este espacio, ojalá algún rato tengamos. Ella no vive en España, pero ojalá algún rato podamos conversar con ella. Es brutal lo que escribe. O sea, a mí me cuesta un montón. Yo soy periodista, entonces la realidad está demasiado cerca de mi vida cotidiana. Y aprecio un montón esos libros, pero los de Mónica, incluso los de María Fernanda también, a veces es como que hay que parar. O sea, es como tengo que hacer un par y decir, me voy a ver Friends o alguna serie que no me haga pensar demasiado, porque por un lado tienes la realidad, y eso te digo que quizá quienes estamos más cerca de esa realidad, no porque mi vida esté cerca, sino porque mi profesión me obliga a estar cerca, probablemente a ti también, termina siendo como súper agotador emocionalmente. ¿No fue agotador para ti también contar esa historia? ¿Cómo fue ese proceso emocional? Porque es duro hablar de estos temas. Para mí fue desahogo, es decir, me guardé casos demasiado tiempo en mi interior. Hay una historia que es durísima, que es a quien le dedico el libro, de hecho, que le llamo Camila Schettini, no se llama así, cambié su nombre, que ella sufre brutalmente, pero por ejemplo, eso es una historia muy dura en la cual cuando el padre de él vino a mi oficina y a contratarme, yo me negué a defenderle, porque le dije, usted no está buscando un abogado, y me dijo, es cierto, no estoy buscando un abogado, quiero hacer justicia, y le dije, entonces vaya a hacerla, como sea que se haga la justicia, ¿ya? Y son esas cosas que uno se guarda en el tiempo. Uno se guarda en el tiempo y dices, ¿puedo cargar yo solo con esto o con las decisiones que he ido tomando? ¿Puedo cargar yo solo con los muertos que he visto y con el olor a muerte que he percibido? Y cuando yo escribo no me resultó duro, fue un desahogo, o sea, sentí que soltaba por fin y que en lugar de llevarme yo en mi corazón todo lo que me estoy llevando, puedo compartirlo con los demás. Y creo que tal vez también iba a ayudar a la gente a entender cómo soy. Yo era un tipo súper alegre, Sol, y yo me he ido siendo súper frío con el tiempo. Por estas experiencias. Por estas experiencias. Yo llegué a un punto en el cual llegué a creer que no podía volver a amar. Es decir, dejé de sentir amor. Tuve en el camino de esto, por ejemplo, una novia, que era esta chica guapa que me encantó. No podía sentir absolutamente nada por ella. Y me di cuenta que no amaba, que me escribían mis familiares y no sentía nada por ellos.
y me empecé a hacer un tipo súper duro. Hoy he vuelto a amar, ya realmente quien me desbloquea es mi esposa. Aparece en mi vida y me desbloquea. Pero yo habré estado 6 años sin poder sentir ni odio ni amor por nadie. El tipo más frío y vegetal que habrás ¿A conocido. raíz de qué? De los casos que he visto, de la cantidad de muertos que he visto. Entonces, la gente hoy me ve como ese abogado porque me insultan, me dicen abogado multinacionales, de mineras. Sí, soy eso hoy. Pero para llegar allá, yo pasaba yo había omitido su nombre, ya no está ahí, pero se puede meter en problemas. Pero yo he hecho autopsias de personas no identificadas, es decir, de personas que nunca fueron identificadas. Yo pedía que me dejen abrirles, ¿Por qué? porque quería entender, porque en mi mente nunca lo llegué a utilizar, estaba en que los peritos pueden ser comprados e inventarse causas de muerte imposibles, por lo tanto yo quería entender el cuerpo humano. Y me arrepiento profundamente. Es decir, si a mí me preguntas, ¿me sirvió para mi carrera participar en autopsias activamente? La respuesta es, yo creía que sí, no me sirvió de nada. Y me sentía machísimo, ¿no? Ya, eso solo es un cadáver. Ese cadáver se te queda dentro. Y me marcaron brutalmente. Entonces, he estado en autopsias, he visto muertos, he visto las cosas más terribles que te puedas imaginar. Por eso yo no hago nada de delitos violentos. Me rehúso, es decir, me rehúso a llevarlos. El último, Pero llevaste en su momento, ¿o no? durante 8 años solo habían delitos de sangre en mis manos. Los últimos 5 años solo hago penal económico. Entonces a veces llegan a mi oficina y me dicen, mataron a mi primo. No me interesa el caso. No me interesa el caso. Porque no quiero ver el cadáver de su primo. Ya no quiero tener que abrir el álbum fotográfico y verlo cuando era feliz y luego el álbum del expediente y verlo muerto en una cuneta. No quiero. Y me marcó. Entonces, el derecho penal es algo que te va marcando con el tiempo brutalmente y tienes que ser capaz de soltarlo. Entonces, este libro también lo escribí para que haya gente que me entienda, es decir, para que mi mamá, por ejemplo, mi mamá, cuando leyó el libro y quedó traumada, pero fue un shock para ella darse cuenta que su hijo había vivido esas historias. Es decir, nunca se enteró que yo estaba pasando por eso. Para mi esposa también, cuando le di el libro y le dije, vas a entender muchas cosas de lo que yo soy, que ella se entere los casos que yo llevé. Entonces también creo que es un libro que sirve para decir, ok, son historias que no son de ficción, que están narradas como ficción, porque obviamente tuve que cambiar cosas por el sentido literario, pero que explican lo que soy hoy día. Y tú dices que un momento no podías sentir y también que no compartías de estas experiencias con nadie. O sea, ¿cómo te encierras al punto de sensibilizarte hasta con tus seres más queridos? No sentía nada, no podía enamorarme, no podía amar, no podía odiar, no podía hacer nada y fui a psicoanálisis, ¿ya? Fui a psicoanálisis y lo primero que le dije es necesito sacar todos mis muertos, así que le voy a contar mis casos. Y empecé un poco a soltar en el camino eso. ¿Te ayudó eso? Me ayudó a soltar porque es increíble todo lo que uno guarda adentro y no lo dice en voz alta. Y cuando lo dices en voz alta dices, wow, porque yo decía, creo que tengo este trauma, ¿ya? Creo que tengo este trauma. Y cuando llegas a hacer terapia, te das cuenta que no tienes un trauma, tienes 1 millón de traumas. Y dices, yo no sabía que tenía eso, no sabía que pensaba sobre eso. Empiezo a tener conflictos paternos y digo, y me dolía esto de mi padre y me duele esto de mi familia. Y te empiezas a hacer un lío en tu cabeza y tienes que empezar a dar orden. Entonces, la gente no sabe lo duro que es ser penalista. Y por eso cuando yo les digo a mis alumnos, a quien le gusta el derecho penal, les digo, háganse penalistas solos si es que son buenos, porque de su buen trabajo depende la vida de la gente. Y además háganse penalistas solos si quieren ser infelices. Esa decisión queda en ustedes. Y yo los formaré para la infelicidad. Y Es muchos, súper fuerte eso. súper fuerte, pero voy viendo los cambios. Entonces te doy anécdota en mi oficina. Y voy a mencionarlas más con nombre y apellido. Para mí el mejor abogado del país, lo pongo en masculino, pero para abarcar hombres y mujeres, es Janina Naranjo, que trabaja conmigo. Es simplemente esa mente que yo nunca pude ser. Es decir, la veo y digo, ¿cómo me hubiese gustado ser así? Pero, por ejemplo, ella tuvo una época de oscuridad, en el sentido de empecé a notar que dejaba de sentir. Y me preocupé y le dije, estás entrando un momento de oscuridad. Y empiezo a darme cuenta que la gente que trabaja conmigo, ella salió mucho más rápido que yo, ¿no? Del momento de oscuridad, pero a mí me tomó muchísimos años. Empiezo a darme cuenta como gente muy joven, yo trabajo, el promedio de edad de mi oficina es 25 años, somos muchísimos en mi oficina, somos más de 20, pero el promedio es 25 años. Y veo a esta gente joven con unas ganas de vivir cómo entra y voy viendo cómo su mirada se oscurece. Es brutal.
porque ves el sufrimiento de tus clientes, conoces las cárceles, vas viendo el oscurecimiento. Entonces, hoy tengo mi proyecto de recordarles muchas cosas y es que la vida es buena y te voy a poner en esto un ejemplo, pero creo que es importante hacerlo y es consejo a los abogados que vean esto y que hagan penal. Hablar sobre los casos es importante. Tuvimos este caso que no sé si viste, yo lo publiqué y era de Kevin Gaibor que decidió matar con un collar de perros y muchas puñaladas a su cuñado. Y tomamos el caso pro bono, pero una familia muy pobre. De hecho, ni siquiera lo persiguieron porque era un pobre más muerto. Y logramos la condena. No lo llevé yo porque no podía ver ni las fotos del cadáver, pero lo llevaron abogados súper jóvenes. Estos, por ejemplo, la más joven del grupo, Antonella Robo, creo que tenía en ese momento 22 o 23 años. Aún no era abogada, pero lo hizo como pasante, llevando todo el caso, junto a dos abogados más, a Gabriela Maldonado también. Y se acabó el caso y teníamos que resolver, ya conseguimos la condena de 34 años, les digo, perfecto, vuelen que tenemos una nueva multinacional en la oficina y nos fuimos a trabajar en un nuevo caso y decidí parar todo. Les reuní en círculo a todos los abogados que participaron, les dije, vamos a parar todo y vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Quiero que me digan qué sienten, cómo se sienten. Y empezaron a llorar a mares, pero a mares de no poder respirar. Y dije, el abogado está tan acostumbrado de ganar un caso y pasar al otro, que no tiene tiempo de llorar el primero. Entonces, es algo que he aprendido, hay que aprender a llorar. Si no entiendes que también tienes que tener sentimientos, no puedes seguir. Entonces, consejo a los abogados, eso de que el abogado tiene que tener piel de cocodrilo, de caucho y no dejarse llegar porque no puedes involucrarte, eso es mentira. Involúcrate y llora, porque te empiezas a hacer de caucho y por dentro eres una plastilina que está empezando a podrirse. Entonces, es importante recordar que es una profesión humana. Se parece un poco al periodismo en eso. Sí. De que a veces cubres unos casos brutales y estás cubriendo el siguiente. O sea, estás haciendo la primera denuncia y no hay estos procesos que tú dices tan necesarios de salud mental, porque al final es esto regresar a ver también para que tú puedas ayudar a la gente que quieres ayudar. Si tú no estás bien, ¿cómo haces? Así es. Y tú decías hace un momento, bueno, decías tantas cosas que voy anotando aquí, con respecto a la justicia, porque tú dices, has visto muchos muertos y que ha sido... te llenas de estas cosas al final. ¿Cómo es también ser abogado en un sistema de justicia tan frágil como el nuestro, tan corrupto en muchos sentidos también? Es duro, es un camino empedrado, pero yo voy a decir algo que lo digo siempre. Cuando digo esto siempre me dicen que soy un ingenuo, un loco, pero yo te garantizo que en Quito, me voy a dedicar a Quito en esto. Y a Cuenca también. Creo que Quito y Cuenca son ejemplos de esto. La mayoría de fiscales y jueces son honestos. No son la mayoría, son la minoría los que son corruptos. Lo que pasa es que, y en esto es crítica a la prensa, y es que en la prensa no salen los casos en los cuales se resuelve bien, en la prensa salen los casos de corrupción, porque al juez honesto la prensa no le hace un reportaje de qué honesto es usted, pero tiene una razón de ser, esa es su función, yo no tengo por qué estarte aplaudiendo por hacer por lo que te pagan, lo que sale en la prensa es metástasis. Entonces tenemos una percepción de que todo está podrido, no todo está podrido. Yo creo que lo que más duro ha sido combatir es la ignorancia. Entonces, muchas veces no te encuentras con un juez corrupto, te encuentras con un juez sumamente ignorante. Y el juez debería saber más que tú. Yo creo que el problema normalmente es ese. Hoy, por ejemplo, Complejo Judicial Norte, yo te garantizo de todos los jueces que al menos el 90% saben más que uno. Son realmente buenos. Entonces, estamos bien, pero no funciona en todas las provincias del país. Entonces, ¿hay corrupción en la justicia? Definitivamente sí. ¿Es en todas las provincias? Definitivamente no. De ahí a que yo solo acepte litigar casi siempre en Quito o en Cuenca, no me gusta salir de ahí porque me topo con cosas que por ser cantones más pequeños y más alejados del control estatal, pasa lo que pasa en todo pueblo y pasa lo que les da la gana. Las ciudades que tienen más control y más visibilidad y que tienen además, esto también es un tema estadístico, no es lo mismo ir a una universidad en Amazonía en calidad educativa que ir a una universidad en la capital de un país. El nivel de educación es mucho mejor. Entonces, para mí, mientras mayor es el nivel de educación, hay menos mediocridad. Y donde hay menos mediocridad, hay menos corrupción. Entonces, hay muchas dinámicas que se le puede estudiar sociológicamente, antropológicamente, pero normalmente mientras más cerca estás de una capital, pasa en todo el mundo, menos índices de corrupción existen. Y también mencionabas hace un momento, dijiste, me linchan en redes y digo no sé qué, pero te linchan cada cierto tiempo y eres polémico también. Sí. Eres polémico, ¿te gusta provocar? Sí, sí soy, no me importa. Entonces yo tengo, cuando a mí me preguntan, porque siempre me insultan y siempre va a haber el que te insulta. Para mí se divide en dos, o sea, yo creo que hay que tener una comprensión clara y ahí el problema de las redes es
tú y yo podemos, que nos llevamos muy bien y afuera de cámaras, podemos ponernos a hacer chistes, incluso humor negro. ¿Ya? Podríamos mandarnos unos chistezazos y matarnos de la risa con humor negro. Pero ese humor negro puede pegar muy mal, porque el humor negro es cruel. Sí. El problema es que existe algo que se llama la esfera privada. En la esfera privada tú eres quien eres. Tú eres quien eres con la gente que quieres, con la gente que aprecias. Y el problema de las redes sociales es que lo hacemos en una esfera que no es privada. Entonces, por ejemplo, yo soy un liberal de derecha, ¿ya? Eso soy. Si yo hago un comentario derechista, es evidente que la izquierda me va a insultar. Entonces, si yo digo algo contra el correísmo, ¿dónde lo diría normalmente? Con mi grupo de amigos anticorreístas. Pero si lo hago dentro de redes sociales, el correísmo me va a insultar. Entonces, lo primero que uno tiene que entender en esta dinámica es que como no estoy en un espacio privado, sino estoy en un espacio público, estoy generando discusión con personas que no piensan igual que yo y que tampoco creen en la conversación o en el debate democrático, porque ahí no se resuelven las ideas, se resuelven con insultos. Entonces, lo primero es no dejarte afectar y es entender que el otro, el que te insulta, no tiene nada que ver contigo, no te da de comer ni es tu amigo, por lo tanto no importa. Y luego está la parte, porque todos me tachan de soberbio, y sí soy, pero que yo normalmente digo, y es, muchos me dicen, oye, este abogado te está insultando y te está diciendo tal cosa, etcétera. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Entonces me dicen, ¿qué sientes? Yo digo, siento lo mismo que cuando voy a un pueblo y el perro de mecánica o de tienda sale a perseguir las llantas de mi auto. La pregunta es, ¿yo me estaciono y le pateo al perro o simplemente le lleno de polvo la cara acelerando el auto? Acelero el auto. Entonces cuando me dicen, respóndele, yo no respondo a los perros de tienda. Ves que eres polémico, pero te gusta provocar. O sea, Creo... quiero decir que una cosa es el debate y que podemos sentarnos aquí. Además, las redes tienen una dinámica específica. O sea, las redes es, y porque dijiste, correísta. A mí me han dicho de todo. Yo soy correísta, lacista, novoísta, de todo. O sea, de acuerdo a qué postura tienes el día de hoy. Y en mi caso, yo creo que el periodismo tiene que ser un periodismo crítico con quien esté en el poder, independientemente de los colores y más allá de tus propias posturas políticas. Yo creo que debes tener una mirada crítica. Lo hago, yo soy polémico, pero por estrategia. Es decir, no soy así toda la vida. Es decir, en mi oficina todos nos amamos, nos vamos bien, pero lo hago por una razón, y es que yo creo que el scrolling y la cantidad de información que existe en redes hace que nada importe. Entonces, como yo escribo columnas y me gusta que me lean, el punto es, ¿soy súper técnico y súper neutro? O pateo el tablero y agito el avispero. Porque si soy muy neutro, nadie me va a leer. Nadie lo va. Lo que voy a lograr es una columna con 2 lecturas. Y el tema es, ¿escribo columnas para qué? Para transmitir información. Yo trato, no siempre lo hago, por ejemplo, mi columna de hoy no es nada educativa, pero trato de educar, explicar el derecho, qué es esto, qué es este concepto. Entonces, ¿cómo hago que me lean? Genero polémica. Entonces, en el momento que alguien me empieza a insultar, me empieza a leer. Y los que les caigo bien me empiezan a leer con más fuerza. Entonces, mi polémica es un postureo. No soy así en toda la vida, pero es una estrategia para generar vistas. Yo tengo un máster en creación literaria, entonces, y ahorita estoy haciendo como te decía. Yo quiero hacer es eso. Ajá. Entonces, sé cómo provocar que te lean. Ya un poco terminando, ¿cómo te marca la partida de tu papá? ¿Fue además una cosa fea en la playa? Cuando nos conocimos era una persona querida, bastante querida, yo lo entrevisté un montón de veces, me gustaba conversar con él. ¿Cómo te marca a ti? Me marca, me rompe, me quitas los cimientos. Yo siento que él edificó un edificio, pero se olvidó de que él era los cimientos y cuando él se va se derrumba el edificio. Pero es interesante porque yo tenía una pelea siempre con mi padre y es desde que yo tengo 8 años, él me decía, yo me voy a morir de 75 años de infarto en la playa. Toda la vida. ¿Decía eso? Toda la vida. Entonces a veces, por ejemplo, mi padre tuvo cáncer durante 20 años. Desde el año 2004 más o menos, no, 2002 le dio cáncer, tenía lo que se llama leucemia crónica y unos tratamientos brutales. Y siempre decía, es que no me puedo morir, porque me voy a morir de 75 años de infarto en la playa. Y se muere de 75 años de infarto en la playa. Entonces yo no creo en que haya podido predecir, es una coincidencia brutal. Yo soy ateo radical porque él me hizo ateo radical. Pero me marca por varias razones. Yo creo que una de las cosas que más le agradezco y maldigo al mismo tiempo es haberme hecho ateo. ¿Ya? Él hizo y logró, porque siempre le traté de emular en que yo no creo en nada. Eso quiere decir que yo no creo en una vida después de la muerte. Entonces, para mí es durísimo saber que no lo voy a volver a ver. Saber que él no me está viendo. Entonces, muchas veces yo quiero que él esté orgulloso de mí. Entonces, si yo fuese católico, diría, él está conmigo y está sonriendo desde el cielo. Yo sé que no está sonriendo desde ningún lado. Entonces, a mí lo que más me marca es la palabra irremediable e irreversible. Es decir, sé que no hay nada más. Y me duele porque me di cuenta cuando yo siempre me opuse mucho a mi padre. En muchas cosas ya internas yo quería hacerlo distinto, estaba en contra.
Y va pasando el tiempo y me doy cuenta que yo todo lo que hago es para que él me aplauda. Es decir, cada acción que tomo. Y hoy yo rechazo clientes, muchísimos. Nosotros en la oficina rechazamos 8 de cada 10 clientes, no los aceptamos. Por temas de compliance, de corrupción, porque es gente en la que no nos queremos involucrar. Pero cuando me dices cuál es el parámetro, siempre hago la misma pregunta. ¿Qué diría mi papá si este es mi cliente? Y digo siempre, le rompería el corazón, por lo tanto no lo tomo. Entonces yo he renunciado a honorarios millonarios para no romper el corazón de un ser imaginario. Qué fuerte Porque eso. hoy es un ser imaginario. ¿Y qué te da miedo? La muerte, tengo terror. De hecho, eso es una cosa que la gente cercana sabe, hoy día se enterarán más, pero yo tomo muchos suplementos alimenticios, me alimento ultra sano, no tengo vicios, no consumo drogas, no consumo cigarrillo, hago deporte, porque tengo un proyecto de longevidad. Es decir, mi plan, ojalá nadie me mate en el camino, ni me dé una enfermedad terminal, pero para mí sería muy triste haber nacido y morir antes de los 130 años. 130. Es lo mínimo que yo aspiro a vivir. Sentiría que es... ¿Para qué naciste entonces? ¿Para vivir qué? ¿80 años? No, gracias. Yo ¿Qué quiero vas a hacer en 130 años? tantas cosas. Imagínate si he hecho tantas cosas a mis 37 años. Entonces Un montón de tiempo, 130 años. hermoso, hermoso. Piensa que el resto el mundo, según la NASA, Sí. va a existir 5.000 millones de años más. Voy a estar muerto 5.000 millones de años. Al menos dame 130. Dicen, me los merezco. ¿Qué te hace llorar? ¿O eres llorón? ¿No eres llorón? Ya no soy llorón. Últimamente lo que me quiebra o me da dolor es una cosa curiosa, que no es llorar de la felicidad, no sé qué es. Liberar a un inocente. Ver la emoción, ver los ojos que recuperan esperanza me quiebra, me saca lágrimas. Has mencionado muchas veces esto de que no me maten, que no me maten. ¿Tienes miedo a que te maten? Y pregunto porque en este país Es facilito. y abogados hemos visto, o sea, incluso este chico que se confunden con él y lo asesinan. Renato, mi compañero. Era tu compañero. Era mi compañero en la universidad. ¿Tengo miedo que me maten? Sí, tengo miedo que me maten. Es decir, tomo mis precauciones. No tengo miedo que me asalten, por ejemplo. Yo de aquí salgo y estamos en la Mariscal y yo saco mi teléfono y pido un Uber. Yo no tengo miedo que me ranchen el teléfono. Tengo miedo que me maten. No porque tengan un enemigo que me quiera matar, ¿ya? No, no es que digo, esta persona es capaz de matarme, pero siento que vivimos en un país donde ya es muy fácil matarte por cualquier tontería, ¿ya? Ya no es un tema que tienes que meterte con una mafia para que te maten. Entonces sí, tengo miedo que me maten. Y tú decías hace un rato que eres rencoroso. ¿Crees que tienes enemigos? Creo que tengo enemigos, ninguno capaz de hacerme ese tipo de daño, es decir, mis venganzas son jurídicas, muchas veces son poéticas, que disfruto de que se esté retorciendo, pero mis enemigos no son gente peligrosa, son gente perversa, son gente mala, son gente llena de envidia, pero no son gente capaz de matar. Cuando el enemigo es capaz de matar, yo no permito que se convierta en mi enemigo. Es algo que yo le digo a mis clientes siempre. Muchos de los clientes tienen miedo de denunciar. Dicen, oye, el contador de la empresa se llevó $100,000, pero ¿no será que por represalia nos mata? Entonces yo siempre les digo lo mismo. Si les mata a ustedes, me mata a mí. Y si yo veo que está en peligro, yo no me hago cargo del caso. Así que mientras yo no sienta que me voy a morir, usted no sienta que se va a morir. ¿Ya? Vamos a estar juntos. Entonces tampoco soy suicida. Entonces yo sé con quién me meto y con quién no. Me ha pasado que tengo casos muy lindos donde mi cliente está limpio. Por ejemplo, recientemente, a mi cliente le pega, a un cliente mío le mete una paliza a alguien. Pero esa persona que le mete la paliza es un narcotraficante muy pesado. ¿Le quiero meter preso al narcotraficante por una pelea? La respuesta es no, no nos vamos a meter en esa pelea. Y tienes que decirle al cliente, nos va a mandar a matar. Pero me pegó y me rompió la nariz. Pues te operas la nariz. O sea, hay peleas que uno no tiene que elegirlas. Y estamos en una época en el país que no tiene que elegir esas peleas. Son batallas a las que uno renuncia. ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto es creer que no los tengo. Ay. Creer, porque seguro tengo cientos. ¿Pero qué te dicen a ti? Tus seres más cercanos, ¿qué te dicen sobre tus defectos? Creo que mi explosividad, es decir, soy una persona súper explosiva y que se arrepiente luego de muchas cosas de las que dice. Si reacciono mal y tengo que ir a pedir perdón. ¿Y ¿no? pides perdón? Pido perdón. Lo que pasa es que yo, y lo dije en un podcast hace un tiempo, a mí muchos me tachan y me dicen, eres egocéntrico. Sí, sí soy,
Y estoy orgulloso del ego. Lo que uno no tiene que ser es narcisista, y esa es la diferencia. Narcisismo es estoy enamorado de mí mismo. Yo no estoy enamorado de mí. Yo sé que tengo defectos, yo sé que hay muchas cosas que puedo cambiar, cientos de cosas que sé que no tengo como cualidades y las puedo ir incrementando. Pero para mí el ego es estar orgulloso de lo que eres y de lo que has hecho. Es decir, yo estoy orgulloso profundamente de mi honestidad. Estoy orgulloso. Sé que nunca he sobornado a una autoridad. Estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de mis estudios, de mi esfuerzo, de la empresa que he podido montar, que es mi estudio jurídico. Entonces te dicen, bájate de esa nube, es que esa es mi nube y estoy feliz en mi nube. Entonces yo creo que hay esta confusión entre egocentrismo y narcisismo. Y yo creo que este sería un país con muchísimos menos complejos de inferioridad si es que la gente empezaría a amarse a sí misma. Y el ego es amarte a ti mismo, no estar enamorado, amarte a ti mismo, que es distinto. ¿Te arrepientes de algún caso que hayas tomado? Uf, de uno, solo de uno, en el cual logré ser engañado por el cliente, porque mi cliente sí había cometido el delito y me logró convencer que no lo había hecho. Y cuando logré liberarlo de la cárcel, me abrazó y me dijo en el oído que sí lo hizo. Como novela. Como novela. Me arrepiento porque liberé un culpable. Yo nunca he liberado a un culpable. Y eso es algo de lo que me jacto. Cuando yo tomo el caso de un culpable, mi oferta al culpable es que va a tener el mínimo de la pena o la pena que se merece. Entonces te dicen, no me interesa, yo quiero a alguien que diga que soy inocente. Eso es mentir. Entonces no lo hago. Entonces tengo clientes culpables e inocentes. Sí, tengo culpables o inocentes. Pero liberar a un culpable de un delito atroz, porque este era un asesinato. Y no había ninguna prueba y masacré a fiscalía y me fue increíblemente bien. Y luego te dice que sí lo hizo. Me rompió el corazón. Entonces me gustaría volver el tiempo atrás y que lo condenen. Tú también te abriste a la defensa de la posta hablando de estos casos y que te han tenido alto perfil. ¿Crees que esa fue una buena decisión tomar ese caso? Porque también alrededor de la posta ha habido mucha polémica. Sí, creo que fue una buena decisión. Yo a Lucho y al Anderson les quiero mucho hasta hoy. Todos les dicen narcoabogados. A mí me consta, porque yo conozco sus cuentas bancarias en persona. ¿Qué dije? Narcoabogados. Narcoabogados, narcoperiodistas, perdón. Les dicen narcoperiodistas. Yo conozco sus cuentas. Y yo puedo dar fe y tener la tranquilidad de que nunca han recibido dinero sucio. Y yo sé que nunca han recibido dinero sucio. Entonces tengo esa tranquilidad de que yo siempre defendí a dos periodistas que nunca estuvieron involucrados con narcotráfico. Pero creo que lo que nos separa al final es posturas absolutamente distintas sobre lo que se debe o no debe hacer. No digo que yo esté en lo correcto. Yo le dije a Anderson, tuve una larga conversación con él, le dije, yo me sentía apuñalado, él me dijo, yo también, nos seguimos hablando hasta el día de hoy, yo le quiero mucho al Anderson, sigo hablando con él. Pero creo que llegó un punto en el cual su postura política era tan distinta a la mía que empezaban a cambiar ya las dinámicas. ¿Cuál es la dinámica para mí? En un caso jurídico el que manda soy yo, es decir, el cliente no hace nada a mis espaldas y el cliente no hace nada sin decírmelo. Entonces, el momento en el cual las decisiones que se toman son a costa del abogado, el abogado está de más. Entonces, no necesitan un abogado, necesitan un empleado. Pero los sigo queriendo muchísimo, sigo apreciándoles muchísimo y es más, para los que escuchan, lo dejo claro, todas las acusaciones que reciben no son reales. ¿Quién es la persona que más te ha marcado? La persona que más me ha marcado creo que es mi padre, sin duda. ¿Qué es lo que tienes tú de él? Esta enfermiza lucha por la honestidad. Y honestidad intelectual, yo sigo teniendo la misma postura desde siempre. Pero además mi lucha contra la corrupción. A veces es medio obsesiva, a veces es medio enfermiza, ¿ya? Pero no tolero la corrupción. Y eso es algo que me marcó desde niño. No, tanto desde niño que yo nunca he copiado un examen, ¿no? Yo desde niño delataba a mis compañeros que estaban copiando en exámenes. Levantaba la mano y decía, tiene una polla. Y le sacaban de abajo y me odiaban. Aprendí con mi papá eso desde niño y creo que es algo que ha marcado mi ejercicio profesional. ¿Por qué me va bien hoy? Hoy día me dicen es que eres, como te decía, abogado de multinacionales. Sí, porque tienen programas de compliance que no permiten que haya corrupción. Entonces hoy, gracias a mi honestidad en un mundo penal donde creen que todo penalista es corrupto, la pregunta es ¿por qué soy abogado, por ejemplo, de una empresa suiza? Porque la empresa suiza quiere un abogado honesto. Entonces al principio fue muy duro abrirte paso y camino, pero hoy empiezo a ver los réditos y es que hoy día tengo los clientes correctos. ¿Cómo quisieras que te recuerden? Cómo quisiera que me recuerden por la calidad de mis obras literarias y por nada más. Eso es lo que más te importa. Es lo que más me importa. Y vas a escribir más, te vas a dedicar a eso. Me voy a dedicar a escribir novelas hasta que tenga 130 años. ¿Ya plantaste el árbol?
Tengo una propiedad, tengo mi casa de campo que la amo. Yo soy jardinero la mitad del tiempo. Ah, como Entonces, el doctor Hurtado. ajá, Estuvo ahí. yo estoy siempre haciendo jardinería. O sea, sí plantaste ahí el árbol. Debo haber plantado más de 100 árboles. Falta el hijo. ¿Quieres tener hijos? Sueño con ser Sí. papá. Sueño con Bueno, ser cuando papá. tengas hijos volveremos a hablar ahí sí de la maternidad. Gracias, Felipe, por haber Encantado. estado aquí. Nos faltó tiempo, pero como con otros vamos a tener seguramente una parte Seguro de que en el sí. futuro. Gracias por A haber ti. estado aquí. Felipe Rodríguez, abogado y escritor desde el Cafecito en Esto. Sí es, esto no es político. Ya me confundo con el sí es político. No, este no es político. Gracias por habernos acompañado. Soy Sol Borja. Nos vemos la próxima.